Un viejo y un niño caminaban junto a su burro. La gente comentaba al pasar, hay que ser tonto para tener un burro y caminar. Entonces el viejo montó al burro. La gente exclamó ahora, mírenlo, el viejo en el burro y el pobre niño caminando. Entonces el viejo montó al niño en el burro y él siguió caminando. La gente dijo, claro, el niño joven y fuerte en el burro y el pobre viejo camina. Entonces se montaron los dos al burro. Y la gente murmuró, pobre animal, soportando a dos personas sobre él. Entonces el burro dijo, ¿saben qué más? Me aburrieron ustedes dos. Y se lanzó por la quebrada y se mató. Así comienza la historia de Francisco Alcolado para guiar, para hacer reflexionar a la gente del signo de Sagitario. Esa es la manera en que este psicólogo, médico, aborda estas temáticas. Así que Francisco Alcolado está con nosotros. ¿Cómo te va, Francisco? Buenos días. Hola, Cecilia, encantado de estar en tu programa y en Radio Cooperativa. A ver, Francisco, ¿cómo podemos hacer coincidir o dialogar a la astrología con la psicología y además con estos mitos y leyendas, esto que yo les llamé cuentitos, entre comillas, ¿no? Con cuáles tú inicias el análisis de cada uno de los signos? Bueno, lamentablemente hay una mala imagen de la astrología a partir de programas superficiales o cuando tú te preguntas y te dicen, oye, ¿cómo se llevan los Aries con los Libras? Y esas cosas. Y la astrología es mucho más compleja y hay toda una línea de astrólogos y analistas junguianos, psicólogos, ingleses, europeos, que han traído este tema un poquito más al crecimiento personal, lo han puesto a propósito del psicoanálisis y han logrado integrar astrología con psicología de una manera muy bonita. Y hay varios autores a propósito de eso. Ahora, este cuento que acabo de contar para las de Sagitario, entonces, ¿qué significa esto? Claro, ¿Qué quieres decir al contar esta? ¿Qué es? ¿Una leyenda, una todas historia? ¿Dónde la sacaste? Todos los mitos, esta es una historia zen, de la tradición budista zen japonesa, y todas las historias, cuentos, leyendas y mitos tienen moralejas. En el fondo las historias son mapas de nuestra psicología. Lo que le ocurre a la persona en la historia, en el cuento, es una metáfora de lo que te puede ocurrir a ti, de los peligros que tú tienes en la vida, ¿no? Entonces, siempre a través de historia, por eso la gente devora tanto las películas, devora el cine, devora las telenovelas, porque las historias hablan sobre nosotros. Pero esta historia en particular, habla a propósito de que cómo uno se deja llevar por la opinión de los demás y actúa y vive según la opinión de los demás, perdiendo su propio centro, ¿no? Y la gente desde nido dice, hace esto otro, estudia esto de aquí, pórtate bien, y de alguna manera tú te alejas de tu verdadero centro, ¿no? Entonces aquí el viejo el viejo está muy atento a lo que dicen los demás, en vez de estar atento a lo que piensa él o lo que siente su corazón a propósito de la vida. ¿Y por qué el burro se mata? Bueno, pues el burro se aburre de que el viejo no escuche su centro, tiene un giro chistoso. Sí. El burro se aburre de que el viejo no escuche su centro, su verdadera verdad, y esté escuchando las opiniones superficiales sobre nosotros mismos. Uno sabe más de uno que cualquier otra persona, ¿no? Si vemos Leo, la hija del rey sufría una profunda depresión y la ciencia médica no podía curarle. Se reunió un grupo de sabios y le dijeron al rey que solo vistiendo a su hija con la camisa de alguien verdaderamente feliz podrían sanarla de su enfermedad. Se presentaron en la corte muchos personajes afirmando que eran felices, pero todos fingían la felicidad, pues usaban drogas para ser felices o aspiraban a altos puestos o a ganar más, y todos saben que quien desea mucho no es feliz. Otras tantas personas que tienen amor, familia y hasta dinero, en su angustia y miedo por perderlo todo, tampoco eran felices. Confuso entonces el rey caminaba por el bosque cuando escuchó a alguien suavemente cantar. Era el jardinero que podaba frutales. ¿Quieres ser ministro?, le preguntó el rey. No, gracias, su majestad, estoy contento aquí. Este es el hombre, se dijo el rey. Pero al querer quitarle la camisa, se dio cuenta que bajo el burdo overol el hombre feliz andaba desnudo. Ya, esa es una historia hermosa. ¡Qué bonito! Medieval. Eso es para lo de Leo, ¿ah?
Así es una historia bonita medieval y que habla de la máscara. Nosotros usamos máscaras para vivir y eso lo determinó un psiquiatra suizo que se llamaba Carl Jung. Y la máscara es el elemento adaptativo que tenemos, es decir, nos vestimos, nos lavamos los dientes, andamos peinados, andamos con marcas y pensamos que esa máscara nos identifica, ¿sí? Y la gente, hay máscaras más buenas, como tener un auto de marca o tener ropa muy cara, Sí. etcétera, ¿no? Y nosotros pensamos que somos esa máscara, esa imagen que damos a los demás. Sin embargo, nos olvidamos que detrás de esa máscara hay un ser, ¿no? Entonces, a mayor máscara, más lejos estás del ser, de lo que tú realmente eres. ¿Y cuál sería el mensaje entonces? Bueno, que hay que sacarse las máscaras y que el hombre feliz no tiene máscara, porque no anda aparentando nada, lo que no es. ¿Y tú ¿sí? crees que tú no tienes máscara, que yo no tengo máscara? Sí, todos tenemos Todos máscara. tenemos un Todos rol. tenemos porque tenemos que tener un rol, es cierto, muy bien. Y eso Ya. es parte de la adaptación. La máscara es adaptativa y es normal. Lamentablemente, muchas veces confundimos la máscara con el ser. Y tú en vez de nutrir el ser, nutres la máscara. ¿Cómo se nutre la máscara? Teniendo más dinero, teniendo marcas, aparentando, consumiendo constantemente, porque, oye, fíjate que fui de vacaciones este Pero las año. máscaras no son solamente en el sentido de aparentar bienes materiales, también pueden ser máscaras de otro tipo, ¿no? Sí, puedes tener, las profesiones son máscaras, ¿sí? Son roles un poco fijos. pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta Hay qué mejores momento? profesiones que otras, mejores No, máscaras que otras. Pero me comillas. refiero hasta qué punto esa máscara es sana y cuándo ya deja de ser... Perfecto, muy bien. Es sana mientras es un elemento adaptativo que te permite relacionarte socialmente y tener un rol, ¿sí? en la vida. Es enfermiza en la medida que tú crees que eres la máscara y te olvidas que la máscara es simplemente un rol y que uno tiene muchos más elementos que una simple máscara que te pones toda la mañana cuando te levantas. De hecho, con la pareja, con la persona que tú amas, uno no debería tener máscara. Y la no máscara significa la sinceridad, la honestidad. Este soy yo, con todos mis defectos. Y generalmente en la máscara tú no muestras los defectos. Te muestras simpático, atento, honesto, etcétera. Pero detrás de la máscara hay otras cosas. Ok, ahora tú... Jung le llamó a eso persona. Estamos conversando con Francisco Alcolado, que es médico, psicoterapeuta y también entonces como un guía que también usa la herramienta de la astrología, ¿verdad? Cuando haces un análisis en general de lo que nos pasa como sociedad, tú dices que se vive una época compleja, que precisa de nuevas definiciones. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque tú dices que hay una historia que nos identifica, que un buscador que llega a donde un maestro y le pide que lo acepte como discípulo. ¿Qué le pasa? A ver, interpretemos, ¿qué nos está pasando? Claro, según tú. Lo que ocurre es que estamos en un momento bastante crítico de la humanidad, ¿no? Y las personas tendemos a ver mucho el error en el ojo ajeno, ¿no? Y cada vez cuando alguno de los poderosos, estamos muy atentos a lo que hacen los poderosos, y realmente cuando un poderoso cae o se equivoca o miente o es descubierto con un amante o con lo que sea, con una mentira, rápidamente en las redes sociales eso se colapsa, tuiteamos, Sí. Hemos visto cómo un poderoso cae, muy atento a los errores ajenos. Pero el mundo no se va a cambiar mientras no estemos atentos a nuestros propios errores, ¿no? Y a nuestras propias insuficiencias, ¿no? Estamos atentos a los errores del otro, pero ignoramos que a veces no pescamos a nuestra pareja, o comemos mal, o hacemos pequeños robitos, el taxista que roba, el que vende en el negocio que aumenta un poco el precio, el maltrato, el chiste homofóbico, el chiste racista. Continuamente nosotros, ¿sí?, producimos mal olor, pero estamos muy atentos al mal olor de los otros, de los poderosos. Mientras uno no arregle sus sombras y sus oscuridades, el mundo no va a cambiar mucho, ¿no? Y por eso me refiero a hacer el trabajo que uno tiene que hacer cotidianamente. Porque finalmente esos que están allá son el espejo nuestro. Claro, pues exactamente, son el espejo nuestro, porque uno puede pelar a los políticos, decir, oh, estos gallos que están apitutados, que se subieron el sueldo 500 lucas más, etcétera, etcétera. Pero si uno se fija, uno muchas veces hace lo mismo, ¿no? Y aprovecha de pequeñas instancias
para engañar, para mentir, para no querer tanto, para ser hipócrita, etcétera. Entonces, es compleja la situación. Francisco del Colado, estos mitos y leyendas, entonces a las cuales tú echas mano, son una gran herramienta, me decías tú, para reflexionar, para ayudar, para guiarnos, para dar pistas, ¿no? Porque tú como que a cada signo le vas poniendo como, a partir de una leyenda o de una historia, le vas poniendo como una tarea para el año. Así es. Es que las historias han sido fundamentales en la historia de la humanidad. Antes de que hubiera televisión y radio, los cuentos, la tradición era transmitida oralmente, y en esa transmisión de ciertas historias se le entregaba a la persona un cierto mapa de lo que puede ocurrir. ¿Sabes tú que detrás de todas las historias, Cecilia, hay una historia común siempre? Hay una historia que se repite, y en el cuento de la Blancanieves, en el cuento de los tres chanchitos, en la historia de Jesús, siempre hay una misma historia que se repite. ¿Cuál? Esa historia la descubrió un especialista en mitos que se llamaba Joseph Campbell, y es el mito del héroe. Y esa historia es la que siempre se cuenta una y otra vez. Cuéntanos una. Y es la historia de la persona que vive en un lugar, en su casa, en su aldea, y vive absorbiendo la cultura que le han entregado, la cultura que le entregó su papá, su mamá, la iglesia, la educación local. Y un día dice, pucha, ¿qué habrá detrás de esas montañas? ¿Qué habrá más allá de este lugar? Y un día emprende un viaje solo para descubrirse y conocerse. Y en ese viaje, pierde todo lo antiguo, nace de nuevo. Generalmente en los cuentos aparece un tesoro, o cuando le aparece un hada, le da el don de volar, o el don de ser invisible. Recibe ayuda de ayudantes mágicos, como el burro de Shrek, ¿sí?, que lo ayuda en su viaje. Y en un momento vuelve a su tierra natal, pero cuando vuelve es otra persona, ha cambiado. Todas las historias, todos los cuentos tienen este núcleo, que es el mito de la heroína o el mito del héroe. ¿Y eso qué pasa? ¿Cómo nos influye en nuestras vidas? ¿Cómo nos influye? Bueno, porque nosotros pensamos... ¿O cuál es el mensaje? ¿Cuál es la moraleja para nosotros en la vida cotidiana? Sí, las personas continuamente están haciendo viajes heroicos. Nosotros pensamos que los mitos están allá lejos, sí, son de dioses y héroes lejanos, pero nuestras vidas tienen también un tinte mítico, un tinte heroico. Por ejemplo, alguien que está aburrido de su trabajo, que lleva 15 años trabajando en una misma situación, que ese trabajo le da una estabilidad económica, pero que no ama ese trabajo. ¿Ya? Se siente amarrado, se siente deprimido en ese trabajo, se siente apestado y siente año tras año que la vida le va pasando. Bueno, entonces esa persona sueña con dejar ese trabajo y hacer otro trabajo que intuye que ama, que le gusta y que le cambiaría su vida. Esa persona, si logra saltar del trabajo rutinario, logra dejar eso, atravesar la montaña, atravesar el desierto y entregarse a este sueño que tiene, está haciendo un viaje heroico, igual que los mitos y leyendas. ¿Que hay que hacerlo? Lógico, hay que hacerlo, si no jamás te conocerás. Ahora, estos mitos y leyendas que tú echas mano para a reflexionar según el signo de cada uno, ¿es siempre el mismo o es el 2015 este cuentito para Piscis y el 2014 era otro y el 2013? Siempre son diferentes. ¿Pero de qué depende? Depende de que tú para eso haces un mapa astral. Claro. Haces el mapa astral del 2015, haces uno para enero, otro para marzo, para varios meses. Vas viendo qué ocurre, ¿no? Según eso en las posiciones de los planetas, eso se hace con astronomía, ¿no? Y a partir de ahí deduces cuáles son los motivos recurrentes para tal o cual signo. Ya. Y esos motivos, por ejemplo, el desamor, la lucha contra lo viejo, la transformación, puede ser representado a través de cuentos. Y buscas cuentos que representen esos motivos para ese año. A ver, tú eres Aries, me dijiste. Yo soy Aries, sí. Ahora, ¿las mujeres sirve para mujeres y hombres mismos? Claro, eso, o sea, en el fondo si uno quiere saber exactamente qué va a pasar conmigo, uno tiene que hacer un mapa astral, ¿sí? Sí. Uno tiene que ver individualmente cuándo nací, a qué hora nací, etcétera, y ver qué va a pasar con eso. Eso es mucho más complejo. Entonces, en el fondo, los horóscopos son un juego, ¿sí? Son un juego. Pero que entonces no me lo tomo en serio. Sí. Pero hay que también no tomártelo como decir, voy a hacer esto y no voy a hacer nada más, digamos. A mí me gusta tomar estas cosas de manera más lúdica, ¿no?
tener un acercamiento más mágico a través de estas cosas y tomar ciertas indicaciones, ¿no? A las cuales, en este caso, un signo, un cuento te alude y te orienta. Claro. En el caso de Aries, por ejemplo, el cuento es de Parsifal, que era un joven e irresponsable caballero, cuando una noche, dormido, tiene una visión extraña, ve el castillo del Grial, el lugar donde se atesoraba la copa en que bebió Jesús en la última cena. Y en la visión es sentado en una larga mesa al lado de un rey que yace postrado con la cara desfigurada por el dolor. Se siente confundido ante la extraordinaria escena y no sabe cómo actuar, así que se queda calladito. Por la mañana se da cuenta al despertar que había perdido una gran oportunidad. Pasan muchos años y otra noche, ya templado por los dolores de la vida, tiene de nuevo la misma visión. Se ve en el castillo del Grial y es sentado al lado del rey herido. Pero ahora no se queda callado y le pregunta al rey: ¿qué te pasa? En ese momento la tierra reverdece. El rey se cura y le revela que es su hijo y que Parsifal será el nuevo guardián del Grial. Y entonces, ¿qué dice Francisco Alcolado de esto? Y con esto vamos a terminando ya. Y esto me parece muy, muy interesante para todos. Esto de cuando preguntamos a la pasada, ¿cómo te va? ¿Quién no hace eso? ¿Cómo te va? Y esperamos que nos respondan bien, porque si uno le llega a responder mal, es una lata porque te tienes que detener o la persona tiene un problema. Claro, ¿y qué hace la gente? No quiere escuchar. Nunca hacemos la pregunta adecuada, que es ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Porque vivimos muy egoístamente en nuestras viditas y nos relacionamos de manera utilitaria. Entonces si alguien responde, mira, estoy más o menos, como, qué lata, si era un saludo de pasillo ¿no? Y esa es la gran pregunta. Y esa historia de Parsifal también es una historia medieval, es una historia maravillosa. Y este rey herido, estaba herido, era el guardián del Santo Grial. El Grial es el cáliz de Jesús en la última cena. Y la tierra estaba devastada y nada crecía mientras el rey estuviera herido. Tenía una herida incurable. Y cuando Parsifal al principio llega y ve esta escena tan extraña, este rey herido, pálido, y lo sientan al lado, hace lo que todos hacemos, que es: pórtate bien, quédate calladito, no preguntes nada. Porque estoy viendo que está mal, entonces mejor no. Pero también hay algo sigue las normas, ¿no? de Carreño y quédate callado. Entonces en la segunda visión, cuando ahora está más grande, hace la pregunta y no se queda callado. Y le hace la pregunta: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? También es una pregunta que me puedo hacer a mí. ¿Qué me pasa? ¿Qué ocurre? Nos llenamos de trabajo, nos llenamos de cosas y no queremos preguntarnos qué me pasa. Francisco, también es cierto que hay mucha gente que le da miedo, que no quiere escuchar porque gatilla sus propios temores. Es la pregunta psicoterapéutica básica. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Y a partir de ahí comienza la cura. Pues, porque si yo te digo a ti, ¿qué te pasa? Y tú me cuentas algo terrible, yo no quiero escucharlo. ¿Por qué? Porque me da miedo a mí, que me pase a mí. Claro, porque las personas no están maduras, ¿no? Y en el fondo no quieren entrar en lo bonito, en la máscara del otro, que es simpática, que es alegre, pero no quieren entrar en las sombras y en el ser del otro, que es mucho más profundo y denso. Bueno, Francisco Alcolado, como decíamos, que es médico, psicólogo, y que también hace este tipo de orientaciones astrológicas usando estos cuentos y leyendas. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros, Francisco. Que te vaya muy bien. Gracias, Cecilia, por la invitación.